Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Estamos celebrando la fiesta del bautismo de Jesús. Jesús va con Juan el Bautista al río Jordán para que lo bautice. El bautismo de Juan, recordemos, no es el mismo bautismo que nosotros recibimos. El bautismo de Juan no hacía hijo de Dios a nadie. El bautismo de Juan no perdonaba pecados, era señal de arrepentimiento. Solamente eso era el bautismo de Juan, señal de arrepentimiento. Entonces, Jesús quiso comenzar su vida pública, pasó 30 años en una vida de familia, a los 30 años va a empezar una vida pública que solamente va a durar 4 años, pero comenzó su vida pública recibiendo el bautismo de Juan, es decir, con el arrepentimiento. Entonces, si Jesús empezó por ahí, esto debe ser muy importante, porque no es el bautismo, Él no recibió el bautismo que nosotros recibimos, que nos hace hijos de Dios. Él recibió el bautismo de Juan del arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, pero resulta que Jesús no cometió ningún pecado. ¿De qué se arrepiente Jesús? Lo que pasa es que Jesús se echó la culpa de nuestros pecados para poder pagarlos. Se echó la culpa, tomó nuestros pecados, los hizo suyos, no cayó, no cometió pecado, pero hizo suyos los pecados para poder pagarlos, y empieza Jesús a través del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es muy importante. Vamos a ver qué tan importante es en nuestra vida el arrepentimiento. El arrepentimiento ya es señal de que la conciencia de la persona no está entumecida, no está endurecida. La persona reconoce ya lo que es pecado y lo que no es. Hay muchas personas que no lo reconocen. Hay muchas personas que piensan que están bien, que piensan que ni siquiera necesitan confesarse y tienen todo despedazado a los que les rodean, pero no tienen conciencia de pecado, no saben que están haciendo el mal. Cuando se abren los ojos a esta conciencia de pecado, la persona ya es capaz de reconocer entre el bien y el mal, entre lo que ofende a Dios y lo que le agrada. Pero de nada sirve recibir esta gracia de la conciencia de pecado en nosotros si no amamos a Dios. Porque si yo soy consciente que algo ofende a Dios, pero no lo amo, no me va a importar estarlo ofendiendo. Necesito amar a Dios para que si yo me doy cuenta que lo ofendo, entonces yo pueda hacer un cambio en mi vida. Pero si yo no amo a Dios, no me va a importar. Si yo me amo más que a Dios, me va a importar mi felicidad, no la de Dios. Mi felicidad, y entonces voy a actuar de acuerdo a lo que yo quiera, a lo que a mí me haga feliz, y Dios se va a tener que aguantar. Esto a mí me hace feliz y yo voy a abrazar lo que me hace feliz, porque yo busco mi felicidad, no la felicidad de Dios. Por eso
No basta con reconocer el pecado, es necesario que nosotros crezcamos en el amor a Dios para que ese darnos cuenta de lo que es pecado lo tratemos de evitar. Esto es como si vamos por la calle nosotros caminando y se nos atraviesa un hombre de la tercera edad, ya muy ancianito, se nos atraviesa, nosotros no lo vemos y ¡pum!, le pegamos. ¿Qué es lo propio que hacemos? Regresamos, volteamos a verlo y le decimos, disculpe, lo siento. Ni sentimos nada, ¿verdad? Pero los es un decir, es una forma de expresión aquí. Lo siento mucho. Pero si ese mismo golpe que lastima se lo diéramos a nuestra abuela, pero no a cualquier abuela, sino a aquella abuela que es nuestro superhéroe, la que nos ayudó, la que nos quiso, la que todo. Si le damos, ahora nos duele haberle ocasionado dolor. Fíjense la diferencia. Ahora nos duele haberle ocasionado dolor. Entonces ya no vamos a voltear a decirle a la abuela nada más, lo siento, y nos vamos. No, ya no. Ahora nos detenemos. Ya no solamente decimos lo siento. Ahora es me arrepiento de no haber puesto atención. Y segundo paso importantísimo que se deriva del amor. Esto no vuelve a suceder. Es decirle a la abuela, ya no te preocupes, a la abuela, esto no vuelve a suceder. Voy a poner mucha atención para que esto no vuelva a suceder, para que tú ya estés tranquila. Esto es a lo que nos lleva el amor. Sin amor, la conciencia de pecado no es gran cosa. No es gran cosa. Esta promesa de no volver a pecar no nace aquí tanto del remordimiento, sino nace del amor. Y el amor facilita el perdón. El amor facilita el perdón. Por eso es bien importante el arrepentimiento. Jesús por aquí empieza. Es necesario para nosotros, ¿verdad? Nuestro buen Dios siempre nos va a perdonar. Pero el perdón, ¿cómo decirlo? A ver, voy a tratar de expresarlo de esta manera. Si ustedes me hacen algo a mí, yo puedo decir, bueno, yo desde aquí, desde mi corazón, y ustedes andan en no sé dónde, yo los perdono. Este perdón a mí me hace bien. A ustedes les estaría un poquito bien, no mucho, porque el perdón lo van a recibir cuando ustedes se arrepientan de lo que me hicieron. Si ustedes no se arrepienten y no les importa, entonces mi perdón no les alcanza. Es necesario el arrepentimiento para que si la persona se arrepiente y pide perdón, se alcanza, se recibe el perdón. Si no, no se recibe el perdón, no se recibe. Por eso, para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios Padre, que Jesús nos va a ganar en la cruz, era necesario que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Hasta ahorita estamos lejos de ese arrepentimiento verdadero. Por eso Jesús ofrece un arrepentimiento perfecto en nombre de nosotros, en nombre de aquellos que lo acepten a Él. Va Jesús a ofrecer el arrepentimiento perfecto que abre las puertas para que se pueda dar la redención, el perdón de Dios, que se va a dar cuando se haya pagado, cuando Jesús haya pagado el pecado, y entonces vamos a recibir todo ese perdón de Dios. Cuando la persona se arrepiente, recibe la persona el perdón de Dios. Pero aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si una persona me dice en confesión, padre, yo sabía que mi nuera o que mi yerno era alérgico, súper alérgico a los cacahuates, y yo le hice un pastel y le puse cacahuates. Es que trata muy mal a mi hijito, trata muy mal a mi hijita, y le puse cacahuates y terminó en el hospital. Terminó allí en el hospital, pero esta persona lo hizo porque su supuesto amor por su hijito, por su hijita, es tan grande y le duele tanto verlo sufrir que dijo mejor que se muera, para que ya busque a alguien que sí le quiera.
Terminó en el hospital entonces esa persona. Fíjense, esta persona estaría reconociendo un pecado. Sé que es pecado, por eso lo va a confesar. Sé que ofendí a Dios, por eso lo va a confesar. Por eso está confesando. Pero esta persona ama más a su hijo que a Dios. Le duele más lo que le pasa a su hijo que lo que le duele a Dios. Por eso su corazón se carga sobre su hijo independientemente de lo que Dios quiera, de lo que Dios nos haya pedido. Entonces esta persona está totalmente centrada en su hijo. Su hijo es su Dios, su hija es su Dios. Entonces, aquí ya se dan unos elementos muy importantes para después del arrepentimiento. Para después del arrepentimiento, si yo le pregunto a esa persona, si se confiesa, esta persona, ¿te arrepientes? Me va a decir, si es sincera, me va a decir, no. No me arrepiento porque se lo merece. No me arrepiento porque le ha hecho mucho daño a mis hijos. No me arrepiento. Y si no se arrepiente, yo no le puedo dar la absolución, porque sería inválido. Es necesario el arrepentimiento. Es necesaria la conciencia de pecado, el conocer y amar a Dios, para que pueda haber un arrepentimiento. Me duele haber hecho esto porque ofendí a Dios y a los que Dios ama. Te arrepientes, recibes la absolución. No se arrepiente, no se le puede dar la absolución. No se le puede dar la absolución. Pues es necesario el arrepentimiento. Por eso Jesús empieza por el arrepentimiento. Jesús entonces por eso se echa la culpa y en el bautismo pide un perdón perfecto en nombre de nosotros. Cuando alguien nos hace un mal y la persona reconoce que nos hizo un daño y muestra que le duele habernos hecho daño, el perdón es bien fácil. Bueno, hay algunos que son muy resentidos. Hay algunos que tienen mucho amor propio y eso sí les cuesta trabajo, aunque haya señales claras de arrepentimiento. Pero a la mayoría no. La mayoría, si la persona muestra el dolor de habernos hecho ese daño, se muestra arrepentida, nosotros podemos decirle, no te preocupes, pero todavía falta algo. El camino no termina en el arrepentimiento. Del arrepentimiento sigue otra parte muy importante. Hay un ejemplo que he puesto mucho, pero de veras es muy claro y nos ayuda mucho a entender esto. El del matrimonio, una pareja que eran muy cercanos a la iglesia, muy comprometidos, y de repente se enojan, se empiezan a gritar, levantan la voz, el viejo pierde el control y le da un cachetadón a su vieja y le tumba un diente. Y se sale bien enojado. Pero va con sus amigos de la iglesia, lo hacen entrar en razón, va con un sacerdote, pide perdón. Padre, me acuso, pido perdón a Dios y me arrepiento de haberle golpeado a mi esposa. Me arrepiento, me duele ahora. Fíjense, un arrepentimiento grande, fuerte. Me duele haber hecho esto, perdí el control y estoy avergonzado. Y el Padre le da la absolución. Yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y le da un paro cardíaco y se muere allí el viejo. ¿Se va al cielo? Recién confesadito. ¿Se va al cielo? No, porque la vieja diría a Dios, ¿y mi diente? ¿Yo qué? Ya se va al cielo, así de fácil. Y yo aquí me quedo con mi boca chueca y mi diente y con mi chimuela y todo, ya. Y él se va al cielo así, ya, así de fácil. No, es que una cosa es el perdón y lo que sigue después del arrepentimiento y de recibir el perdón es la reparación del daño. Esto es indispensable. Muchos dicen, es que Dios es tan bueno que cuando perdona se olvida de todo. Sí y no. No se olvida de lo que falta de reparar. Es necesario la reparación. Así lo hemos visto tantas veces, ¿no? Si yo salgo ahorita, agarro mi carro, meto reversa, no veo que está tu carro atrás del mío y lo choco.
no fue voluntario, no fue consciente, ni si yo no quería dañar tu carro. Entonces me bajo y reconozco, oh, la regué, golpeé tu carro. Le estoy reconociendo y me arrepiento y me duele haberlo hecho. Y te digo, ¿me perdonas? Lo más seguro es que me digas, sí, pero arregla el carro. Esa es la reparación del daño. Te perdono, pero arregla lo que tú le hiciste daño. Arregla eso a lo que tú le hiciste daño. Esto es lo que tiene, esto es lo que sigue. Por eso, cuando alguien se va a confesar, después de que el sacerdote les da el perdón de Dios, ¿qué les pide que hagan? La penitencia. La penitencia forma parte de la reparación del daño. No siempre es suficiente, casi nunca es suficiente, más bien nunca va a ser suficiente porque para pagar un pecado, pues nosotros no nos alcanzaría. Nunca va a ser suficiente eso, pero es una ayuda. Si ustedes cumplen su penitencia, reducen el tiempo del purgatorio en caso de que caigan en él. Pero tienen que ir a reparar el daño, a reparar el daño. Por eso algunos sacerdotes, cuando alguien se confiesa y dice, yo pues lo que hice fue agarré algo que no me pertenece, lo regresas. Como penitencia, lo regresas. Es que yo ofendí a esta persona, como penitencia vas y le pides perdón. La penitencia se relaciona con el pecado que se cometió. Y es bueno eso, pero toda penitencia sirve para lo mismo, reparación del daño a través de un sacrificio, a través de un sufrimiento. Porque si la persona no se puede arrepentir, yo no le podría dar la absolución. Si está la persona tirada en la carretera y yo le digo, yo soy el Padre Carlos, te arrepientes de tus pecados para darte la absolución, y la persona, no, yo el pecado que cometí es tan grave que Dios no me puede perdonar. Y yo, sí, es que Dios es más grande la misericordia que tu pecado, te arrepientes, no, yo no merezco el perdón, no puedo dárselo. Tiene que decir, sí quiero, sí acepto. Porque nadie lo merece, solamente tiene que decir, sí quiero, sí acepto. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Entonces el Señor los va a cargar. Es que la confesión, cuando ustedes se confiesan, el sacerdote, es Dios el que va a escuchar, pero va a escuchar a través de los oídos del sacerdote. Por eso el sacerdote tiene que escuchar y entender la confesión que se hace. Si es necesario, puede hacer preguntas, si no es necesario, no. Si tú confiesas un pecado y el Padre no te pregunta nada, se supone que ya entendió hasta dónde pudo ser el pecado que estás diciendo. Cuando el Padre tiene alguna duda de que el pecado pueda subir de grado, entonces tiene que preguntar. Viene alguien y dice, Padre, fui infiel. Bueno, entonces sabemos que es un pecado, es un casado, pecado de adulterio, pero fue con una persona soltera o con una persona casada. Si es con una casada, doble adulterio. Si obligó a la persona, aumenta la culpa. Hay cosas que pueden aumentar la culpa en un pecado y hay otros que pues no, ya se sabe cuál es el pecado o hasta dónde se pudo haber llegado con ese pecado. Entonces el sacerdote tiene que escuchar y te da la absolución, te da el perdón del pecado. Por eso que el sacerdote te da la absolución, ya no vas a irte al infierno por ese pecado, pero repara el daño, porque si no, tampoco te puedes ir. Tampoco te puedes ir. Regresando al ejemplo del señor que le dio la cachetada, regresa con su vieja y le dice, vieja, ¿me perdonas por lo que hice? ¿Me perdonas? Esto es bien importante, la disposición a pagar. Porque fíjense, hace poquito aquí en la parroquia sucedió, un muchacho viene y me embarra todo el carro de un líquido, yo no sé qué era, pegajoso, muy así, todo alrededor de todo el carro, todo el parabrisas, todo. Lo mandé lavar el carro, no se le quitó nada, yo pensé que iba a tener que volver a pintar el carro, quitarle todo y volver a mandarlo pintar. Pero no, sí se le pudo quitar, después vinieron y sí pudieron, tardaron, pero pudieron quitarlo. Y entonces viene otra vez este muchacho y ya pues lo detienen y le dicen que ya no va a poder entrar,
pero así está un poquito como extrañado. Entonces me tocó ver eso. Entonces yo me acerco y le digo, es que embarraste todo el carro, ¿para qué lo embarras? Y me dice, ¿fui yo, padre? Está en las cámaras, si quieres te muestro las cámaras, allí está donde tú embarraste el carro. ¿Puedo hacer algo para repararlo? Se le abrieron las puertas. Se le abren otra vez las puertas. Le dije, nada más no te acerques al carro, porque de repente, pues quién sabe si se agarró alguna cosa media fuerte, quién sabe cuál era su intención. Nunca, él ni siquiera fue consciente de lo que había hecho. Vean, pero cuando dijo, ¿qué puedo hacer para repararlo? Ya con eso tiene puertas abiertas otra vez, con ciertos límites, pero tiene puertas abiertas y se le va a seguir ayudando como se le ayudaba. Vean la disponibilidad a pagar. Cuánto bien hace esto. También aquí, cuando ustedes se confiesan, la absolución perdona el pecado, pero te quedas con la obligación de pagar, de reparar el daño que hiciste. Ya por la absolución ya no vas al infierno, pero tienes que reparar. Y si no reparas ese daño aquí en la tierra, vas a tener que ir a pagarlo en el purgatorio. ¿Cómo se paga y por qué en el purgatorio? El daño, si yo te hago un daño, te hice sufrir. ¿Cómo si no reparo este daño que yo te hice, yo tendría que sufrir en el purgatorio? Todo lo que te hice sufrir a ti y a los que te rodean, por eso se multiplica el sufrimiento. Si yo les hago un daño a ustedes, el daño mayor es para mí, porque voy a tener que pagar todo lo que tú sufras por lo que yo te hice. Si yo voy al Padre, otro sacerdote y me confieso, tengo que reparar de todos modos el daño que yo les haya provocado. Tengo que ir con ustedes. Esto es difícil, pues pensando en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se han gritado, se han peleado, se han vengado? Y a veces los hijos se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, pero Dios siempre se da cuenta. Dios siempre se da cuenta. Y de repente se dejan de hablar, andan con sujetota una semana, 2 semanas, y después de eso vuelven a hablar. Y los dos piensan, ya me perdonó. No, mientras tú no digas, ¿me perdonas? ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que hice? Cuando tú digas eso, recibes ese perdón y lo que tú hagas puede reparar ese daño que tú hiciste. Pero tenemos que estar dispuestos a reparar. Los esposos casi nunca hacen esto. A veces se perdonan, pero no reparan. El problema es nosotros tenemos un libro de la vida. Todos, allí está escrito todo lo bueno y todo lo malo. Donde esté escrito todo lo malo, allí está lo que tengo que reparar. Entonces, si yo te hago un daño a ti, te robo algo y te provoqué mucho sufrimiento con lo que yo te robé, en mi libro de la vida está todo lo que robé y todo lo que provocó ese robo. Entonces yo voy y te pido perdón y tú me perdonas, pero yo no he reparado el daño. Entonces, si yo me muero, no puedo entrar al cielo hasta que te pague. No puedo entrar al cielo hasta que repare el daño que te hice, hasta que repare ese daño. Así de que queda algo. Si regresamos al ejemplo, el viejo le dio la cachetada a su vieja, le tumbó el diente y le dice a su vieja, ¿qué puedo hacer para reparar el daño que te hice? Ponme un diente de oro. Pues bueno, puede, pues es la ofendida, ¿verdad? Ponme un diente de oro. Y el viejo, ¿verdad?, se esfuerza, pero nomás le pone un diente de plata. Por lo que le falte de pagar de oro, eso le debe. Si le pone el diente de oro y le dice a su vieja, mira cómo te ves, hasta le compra un espejo para que se vea, ¿no? ¿Te gusta cómo se ve el diente? Sí, me gusta, qué bueno. Entonces, ¿ya con esto queda reparado? Sí. Allí muere, como decimos aquí en México, ahí muere. Cuando dice la persona, ya quedó perdonado por Dios, perdonado por la persona y reparado el daño, se borra. Eso ya no existe. Satanás no te va a poder echar en cara delante de Dios ese pecado. Ya no existe. Pero esto es hasta después de la reparación. No es después del perdón. Es después de la reparación.
Después del perdón ya no te vas a ir al infierno, pero tienes una deuda y nadie va a entrar al cielo mientras tenga una deuda. ¿Se imaginan cuántas deudas hay del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres? Cuántas rebeldías, cuántos gritos, cuántas caras. Y no dijo nada y cuando la mamá dice, ¿qué dijiste? Nada. No piden perdón, ni a Dios, ni a su mamá, ni reparan el daño. Y se va aún aumentando y aumentando y aumentando todo eso en la vida, en el libro de la vida. Puede ser que se le olvide a esa persona, pero al libro no, está escrito allí. Todo está escrito. Por eso necesitamos reparar el daño que hayamos hecho a las personas, a cualquiera. Hay quienes pueden hacerlo ya, pero quienes se les complica. Imagínense un esposo decir, tuvo una infidelidad. Ay, pero si le digo a mi vieja, se va a acabar el matrimonio. Pues es muy probable, pero si tu vieja no te perdona y te mueres sin ese perdón, vas a ir al purgatorio, porque necesitas ese perdón. Entonces van a necesitar encontrar el momento adecuado, espiritualmente hablando, que estén los dos bien preparados, bien fortalecidos espiritualmente, pero se deben de pedir perdón. Se deben pedir perdón. Cuando vienen así a hacer matrimonios, que vienen a hacer la renovación de sus promesas, sus aniversarios, y a veces les pido, ¿verdad?, que en el oído se pidan perdón de algunas cosas. No pueden pedir perdón de todo, ¿verdad?, como en infidelidad, pues ahí no se puede pedir perdón. Pero de otras cosas, a veces los dos se ponen a llorar. Los dos, no nada más, a veces nada más uno, a veces nada más el otro, ¿verdad? A veces el ofendido por el perdón que recibió, y a veces quien fue ofendido es el que se pone a llorar. Pues es tan importante. Te arrepientes de los pecados, es bien importante. Si no se arrepiente una persona, no se le puede dar la absolución, no se le puede dar el perdón de los pecados. Jesús, por eso, para redimirnos, echó la culpa de nuestros pecados, y por eso va con Juan para mostrar el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, unes tu arrepentimiento al de Él en automático por el bautismo, pero te tienes que arrepentir. Tienes que arrepentirte tú, te tiene que doler, saber que hiciste algo que le dolió a la persona que amas, y si tú no le amas, Dios sí le ama. Y eso, si tú amas a Dios, te va a doler haber ofendido a alguien que Dios amaba, y de ahí brotaría un arrepentimiento. Entonces, después del perdón va a seguir entonces la reparación del daño. La reparación, estar dispuestos a reparar lo que hayamos hecho. Repito, esto forma parte de la penitencia. Una persona puede decirle al sacerdote, yo le puedo decir, de penitencia vas a hacer esto, y la persona puede decir, ¿me podría cambiar la penitencia por esto? Porque esto me costaría, porque lo que hice es mucho y yo necesito pagar lo que debo. Entonces, si ustedes dijeran, a mí me costaría más trabajo hacer esto, nosotros podemos cambiarle la penitencia. Podemos cambiarle la penitencia, y entonces ustedes podrían hacer algo que quisieran ofrecerle a Dios, que tenga más valor de sacrificio para poder pagar lo que hicieron, lo que hayan hecho, cualquier cosa. Pero se requiere eso, el arrepentimiento de ustedes, el perdón de Dios, el perdón de la persona y la reparación del daño. Si ustedes se arrepienten, se confiesan y tratan de reparar el daño, pero no reciben el perdón, eso lo ocupan para entrar al cielo. Eso les retrasaría su entrada al reino de los cielos. Entonces, nuestro arrepentimiento debe de estar por eso unido al arrepentimiento de Jesús, en la medida que podamos ser conscientes de esto y estar dispuestos a reparar ese daño. A veces la reparación del daño consiste en el cambio de vida de nosotros.
El niño que le dice a su mamá, mamá, pues la regué, hice esto, que tú me habías dicho que no, pero me perdonas, sí, pero no lo vuelvas a hacer. Cambio de vida, metanoia se le llama, cuando el gusano entra en el capullo y cuando sale de una oruga, un gusano gordo y feo, y cuando sale del capullo sale una mariposa, cambio radical. Así también en nosotros, a veces en la reparación del daño consiste en cambio de vida. Un cambio de vida. El niño que le dijo, mamá, ¿me perdonas? Sí, nomás cambia de vida. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Es importante la reparación del daño y esto lo vemos porque hay muchas personas que dicen, Dios es muy bueno. Cuando Dios perdona y olvida todo. Vámonos al Antiguo Testamento. El rey David. El rey David se enamora de esta mujer que está casada con Urías, el hitita, y entonces la manda a llamar, va con ella a su dormitorio, la mujer queda embarazada y le dice, oye, yo quedé embarazada y mi esposo está en la guerra, ¿qué voy a hacer? Y entonces David primero lo manda a traer para que esté con su mujer y que todos piensen que era hijo de él, pero el soldado no quiso, se regresa a la guerra y él lo manda a matar. Entonces debe una vida. Y Dios manda al profeta Natán, y le dice, él es el rey, siempre era juez. Mira, juzga sobre este caso. Un hombre tenía una ovejita que era su vida. Comía con la ovejita, dormía con la ovejita, la quería con todos, era toda su familia. Y su vecino tenía muchas ovejas. Pero un día llegaron a visitarlo y quiso matar la ovejita de su vecino para no matar ninguna de sus ovejas. ¿Qué merece? Y se levanta David. Vive Dios, que éste merece la muerte. Y le dice Natán, ese eres tú. Le quitaste a Litita su única oveja. Y entonces reconoce David, he pecado. Reconoce, no se justificó, he pecado. Cae de rodillas, he pecado. Y le pide perdón a Dios. Hace el hermosísimo Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Empieza, hermosísimo Salmo 50, un salmo penitencial. Entonces Dios le dice el profeta, Dios te perdona, pero tienes que pagar. Quitaste una vida, vas a pagar con una vida que más amas, la de tu hijo. Y David hizo ayunos, penitencias, dejó de comer, hizo todo, se dormía en el suelo y se murió el niño. Hay que pagar, hay que reparar el daño que hicimos, aunque seamos amigos de Dios. Porque si no hay reparación del daño, el cielo deja de ser cielo. El cielo deja de ser cielo. Para que yo me siente en el cielo con los que me hicieron daño, es porque me pagaron. Cuando ya me paguen, pues ya que les puedo pedir, ya me pagaron. Y si ya me pagaron, se acabó. Por eso el cielo, para entrar al cielo, hay que reparar. Si yo no reparo, la persona puede reclamar justicia a Dios y no puede entrar nadie que deba a la justicia divina. Por eso es que es necesario la reparación esta del daño. Lo vemos también en Zaqueo. Llega Jesús y Zaqueo lo invita a su casa. Bueno, Jesús se invita a la casa de Zaqueo, va con Zaqueo y Zaqueo está emocionado de tener allá a Jesús. Y le dice a Zaqueo, maestro, si yo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Ahí está la reparación del daño. Le voy a devolver 4 veces más. Y lo que tengo de riqueza, la mitad se la voy a regalar a los pobres. Cuando Zaqueo está dispuesto a reparar el daño, Jesús dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Cuando está dispuesto a reparar el daño. Cuando está dispuesto, por eso es tan importante, por eso es tan y tan importante que nosotros estemos dispuestos a eso, al arrepentimiento, pero no es suficiente.
necesitamos llegar, caminar hasta la reparación del daño. Y esto se va a dar solamente si crecemos en el amor a Dios. Solamente si crecemos en el amor a Dios. Por eso les invito a que nos llevemos a pensar esto a nuestras casas. Cuando tú te has confesado, ¿verdaderamente quieres dejar el pecado o solo tienes conciencia de pecado? ¿Sabes qué es pecado? Pero todavía no te duele cometerlo. Es que si no te duele ofender a Dios, ¿qué te va a detener de seguir pecando? ¿Qué te va a detener? Necesitas amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Eso, el amor a Dios es lo que nos va a detener. Quiero el pecado, me gusta el pecado, pero no quiero ofender a Dios. Eso es lo que nos puede detener. Pero si no hay amor a Dios, ¿qué? ¿Qué nos puede detener? Bueno, hay otra fuerza que nos podría detener, que sería el miedo al infierno, el miedo al castigo. Por eso el enemigo de Dios se ha encargado de que eso se borre de la mente de muchos. Ya ni siquiera creen que exista el infierno. Lo van a conocer cuando lleguen, pero ahorita viven como si no existiera el infierno. Pero sí existe. Si todos nos ponemos de acuerdo en el mundo para gritar el mismo día y a la misma hora, el sol no existe, ¿se apagaría el sol? No. Tampoco se va a terminar el purgatorio porque todos en el mundo dejemos de creer que existe. Ahí nos va a estar esperando purgatorio e infierno, ahí van a estar. Por eso piénsenle, ustedes cuando se han confesado, ¿verdaderamente quieren dejar el pecado? ¿Verdaderamente te duele haber ofendido a Dios? ¿Te duele o solamente eres consciente de que cometiste pecado? ¿Estás dispuesto a reparar el daño que hiciste? ¿Estás dispuesto a pedirle perdón a las personas que lastimaste? ¿Estás dispuesto? Todo lo que esté en el libro de tu vida malo, tienes la posibilidad de borrarlo antes de que te mueras. Después de que te mueras, ya se va a ir borrando conforme vayas pagando. Conforme te vayas quemando en el purgatorio, se iría borrando eso, pero lo puedes borrar desde este mundo. Si la persona te dice, te perdono, y tú le preguntas, ¿cómo puedo reparar ese daño? Y la persona te dice qué es lo que puedes hacer para que sienta satisfecha esa persona, que diga, me pagó. No es lo que tú le quieras dar, sino lo que esa persona pida. Lo que esa persona, claro, algunos se podrán ir de largo, ¿verdad? Pero uno hace el esfuerzo, por lo menos preguntas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pregúntale a Dios, ¿qué puedo hacer para reparar el daño de tantas personas que ya no puedo ver, que ya ni siquiera sé si viven o no viven? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por estas personas para reparar lo que yo hice, no lo que ellas nos hicieron? Eso pues hay que perdonarlo, pero lo que yo les hice, eso es lo que yo tengo que reparar yo. Tengo que reparar. Por eso hay que rezar el rosario, ofrecerlo por esas personas, hay que ofrecer misas, comuniones por esas personas. Señor, si están en el purgatorio, llévatelos al cielo. Condónales todas sus faltas, perdónales todo. Así que yo le perdono todo, a mí ya no me debe nada, no me hizo nada, no tengo ninguna deuda, esa persona ya no tiene ninguna deuda conmigo, todo se lo perdono. Eso dice en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros digamos, yo le perdono todo, le condono toda la deuda, estás borrando la tuya. Imagínense, díganme si no nos conviene. Lo que Dios nos pide siempre es a nuestro favor, siempre nos conviene. Revisen a qué personas les tendrían que pedir perdón, a qué personas deberían de estar pidiendo para que salgan del purgatorio. Porque si tú exiges justicia y que exiges que te paguen hasta el último centavo, Dios los hace pagarte hasta el último centavo. Pero tú también vas a pagar todo hasta el último centavo. Por eso nos conviene más condonarles la deuda a todos. No me debe nada.
papá, mamá, me abandonaste, me tiraste a la basura y todo, pero a mí no me debes ya nada. Yo te condono la deuda, vas bajando la tuya, vas bajando tus deudas. Eso, si pudieran ver el purgatorio, si las almas del purgatorio se les permitiera venir, pidieran venir, solamente sería para una cosa: pagar aquí en la tierra. Es mucho más fácil pagar los pecados aquí en la tierra que en el purgatorio. Mucho, mucho, mucho. Los pecados son muy bravos. Para pagar la justicia divina es muy fuerte. Mucho, mucho, muy fuerte. Hay muchos santos. Buscan en el internet y van a ver todo lo que los santos dicen sobre el purgatorio. Un santo decía de una persona que despreció a Dios, nunca no le importaron las cosas de Dios, iba a misa cuando le nacía, cuando quería, y se muere, y estaba en un lugar lleno de fuego, y el santo escuchó, la persona decía, pero ¿qué es este lugar? Es decir, no sabía si estaba en el infierno o si estaba en el purgatorio, no sabía si iba a salir o si se iba a quedar, no sabía nada. El desprecio lo tuvo que pagar sintiéndose despreciado en medio de su dolor. Todo se paga. Necesitamos alcanzar el perdón de todos. Y como no vamos a poder tener acceso a todos los que hemos ofendido en nuestra vida, sí podemos condonarles toda la deuda a los que estén todavía cerca de nosotros, o de los que nos acordemos que nos hayan hecho un mal o que no nos hayan hecho un bien. Tal vez no nos hicieron un mal, pero no nos hicieron un bien. Señor, yo le perdono todo, no me debe nada, bendice esta persona, y si está en el purgatorio, llévatela al cielo, llévale, concédele la gracia de que conozca tu amor y tu misericordia. Estás borrando en tu libro. Tú estás borrando en tu libro. Eso ya no lo pueden hacer los del purgatorio. Ellos ya nada más les toca pagar todo lo que deben. Por eso, vean, revisen en su vida. No solamente hay que pedir la gracia de la conciencia de pecado, también hay que pedir la gracia de amor a Dios para que brote en nosotros el arrepentimiento, la conversión, pero también estar dispuestos a reparar. No vamos a poder entrar al cielo si tenemos deudas. No es fácil todo esto de entenderlo y no es fácil para vivirlo, pero vamos a pedirle a Dios nos conceda todas las gracias que necesitamos para poder soltar, condonarles a todos, sabiendo que estamos nosotros alcanzando el perdón de nuestros pecados. Así de que si yo condono la deuda de todos y me muero y alguien dice, él me dio una patada, sí, pero te la pagó perdonando a este y a este y a este que le hizo mal. Y ya les pagaría yo a todos, ya les pagaría, y entonces ya sería más rápido la entrada al cielo. Menos tiempo en el purgatorio, menos fuego, vale la pena antes de morir. Vale la pena que hagamos este esfuerzo, y esto nos vamos a llevar de tarea para esta semana. ¿A quién te costaría trabajo pedirle perdón? ¿Qué es lo que más trabajo te costaría daño? ¿Qué daño te costaría más trabajo reparar? Pídele al Señor que te dé la gracia de poder reparar. Él puede hacerlo. Puede mandar una enfermedad, puede mandar un problema, puede mandar lo que Él quiera. Lo que Él quiera para nuestro bien. No es venganza divina, siempre va a ser para nuestro bien. Pues le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.